Hola amigos, antes de iniciar este video quiero darte a conocer o presentarte mi nuevo máster en MySQL MariaDB, un curso con más de 24 horas de video, 141 archivos descargables, donde podrás aprender desde cero, paso a paso y en un aprendizaje secuencial y lógico. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces con los cupones de descuento para que lo obtengas a un excelente precio, esto por ser estudiante y seguidor. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar en este video definiendo qué es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos. Podría definirse también como la combinación de uno o más de los siguientes elementos: los datos, el sistema manejador de base de datos y la aplicación de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Podríamos comparar una base de datos a como conocemos desde la antigüedad. Ya hoy en día no es muy común encontrarse los famosos directorios, de información. En mis tiempos pues sí era común buscar uno aquí, por ejemplo, la empresa o alguna empresa, por ejemplo, de abarrote, de licor, y empezar a buscar por la sección, la categoría correspondiente, y después empezar a buscar la lista de empresas o negocios que trabajan con este tipo de productos y contactar, llamar y obtener el producto. Más o menos esta sería una descripción muy parecida a lo que es una base de datos, donde yo puedo tener información guardada, categorizada, organizada, información que se puede ordenar, que se puede filtrar, que se puede trabajar sobre ella. Sistema de administrador de base de datos, Database Management System o DBMS. ¿Sí? Es un software creado para modelar los datos y servir de interacción para el usuario. En este video no nos estamos preocupando por un motor de base de datos, un proveedor de base de datos específico, MySQL, Oracle, no. Todavía no vamos a entrar a esa parte. Estamos definiendo inicialmente qué es una base de datos. Es un software creado para modelar los datos y servir de interacción para el usuario. Los datos se guardan en una o más archivos. Los datos son guardados comúnmente en tablas. Las tablas contienen filas y columnas, como una hoja de cálculo, así como cuando ustedes abren Excel o cualquier hoja de cálculo que tiene filas y columnas, así va organizada la información y en tablas. Los datos pueden estar referenciados desde diferentes tablas. A esto se le conoce como bases de datos relacionales, ¿sí? Bases de datos que yo, por ejemplo, tengo una tabla donde tengo todos los usuarios con sus respectivos campos. Digamos que yo para cada usuario tengo el ID, tengo el nombre, tengo el teléfono, tengo el email, ¿sí? Pero asimismo tengo, por ejemplo, una categoría, digamos, por poner un ejemplo, familia, amigos, y cada uno de estos usuarios va a pertenecer a una categoría de esas. Hay usuarios que van a ser dentro de amigos, usuarios que van a estar dentro de familia. Entonces a esto, aquí ya involucramos dos tablas. A esto se les llama bases de datos relacionales porque los datos están referenciados en diferentes tablas. Ojo, he hecho el ejemplo con dos, pero pueden ser muchas más. Administrador de base de datos de BMS más populares. Bueno, el administrador de base de datos, pues existen muchos: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite. Estamos hablando de bases de datos relacionales, no estamos hablando de otros tipos de base de datos. Estos son los más conocidos: SQLite, Microsoft SQL Server, Oracle DBase, existen otros también, ¿sí? En este curso vamos a trabajar con MySQL MariaDB. Más adelante les explico por qué MySQL ahorita ya no, ha pasado a ser de Oracle y eso, pero se los voy a explicar en un video. Y ahorita lo que hay es MariaDB, que prácticamente es una evolución de MySQL, es MySQL también, sirven las mismas funciones, los mismos comandos, pero MariaDB tiene un mucho mejor rendimiento. Ejemplo básico de una base de datos o ejemplo básico de una tabla en una base de datos. Vamos a decir que tenemos esta tabla, que tenemos el campo ID, el nombre, apellidos, teléfono, email, y tenemos datos allí donde vamos guardando cada uno de estos datos, ¿sí? Entonces en este caso, pues digamos que el nombre de la base de datos sería tienda libros, así la voy a llamar. Este es un ejemplo. El nombre de la tabla dentro de la base de datos tienda libros se llamaría usuarios. Esta tabla de arriba yo la quiero llamar usuarios. Hay personas que acostumbran colocar los nombres de tabla en singular. En lo personal a mí me gusta más colocarlo en plural. Campos o columnas. Los campos o columnas de esta tabla, de la tabla usuario, sería el ID, el nombre, apellidos, teléfono,
e email, ¿sí? Tiene 5 campos. A los campos también se les llama columnas. Las filas o registros que vienen siendo los datos, habría 4 usuarios, ¿sí? John, Margarita, etcétera, si estuviéramos tomando el nombre. Entonces no olvidemos esto, una cosa es el nombre de la base de datos, otra las tablas, en este caso es una tabla usuarios, los campos o columnas y los registros que son las filas. ¿Listo? Conceptos relacionados al trabajo con bases de datos. Data Definition Language, DDL, lenguaje de definición de datos, se utiliza para definir estructuras y funciones. A este tipo de lenguaje dentro del trabajo con las bases de datos lo conocemos como el DDL, ¿sí? Y aquí algunas de las instrucciones que se utilizan sería el create, alter, drop y truncate. El create nos sirve para crear una base de datos, para crear una tabla. El alter nos sirve para modificar la estructura de una base de datos o modificar la estructura de una tabla. Supongamos en una tabla, ya tengo una tabla con unos campos, pero necesito por un requerimiento añadir un campo nuevo sobre la tabla que ya tiene datos. Entonces yo utilizo el alter para añadir un campo nuevo diciéndole el tipo de dato que tiene, bueno, muchas otras propiedades. Drop nos sirve para borrar objetos de la base de datos, truncate para eliminar todos los registros de la tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los registros, ¿sí? Entonces, muy importante. Este es cuando creemos tablas, cuando creemos bases de datos con create, cuando usemos alter, cuando usemos drop, estamos utilizando el lenguaje DDL, Data Definition Language, ¿sí? Lenguaje de definición de datos. Este es el primero con el que se crean las tablas. Ahora vamos a ver el segundo, que sería el DML, muy importante, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Se utiliza para la realización de consultas y manipulación de datos, ¿sí? Una vez yo ya tengo tablas creadas, tengo dentro de las tablas registros, información, datos, pues yo ya puedo trabajar, operar sobre esos datos, haciendo consultas de selección, por ejemplo con el select para obtener los datos de una base de datos, el insert para insertar datos a una tabla, update para modificar datos existentes dentro de una tabla, actualizar. Es lo mismo que update, delete, que es lo mismo que borrar, elimina todos los registros de la tabla, no borra los espacios asignados a los registros. Entonces, cuando estamos realizando este tipo de operaciones, que son las más comunes, cuando ya estamos trabajando sobre los datos en una base de datos y nos piden, por ejemplo, traer un informe de los usuarios registrados en los últimos 20 días, de los usuarios que compraron productos en tal ciudad, cualquiera de este tipo de selección ya hace parte, o cuando lo usamos, ya usamos el lenguaje DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, también cuando insertamos, cuando actualizamos, cuando borramos. También cuando creamos una aplicación ya con un lenguaje de programación, llámese PHP, Python, C# con .NET Core, lo que sea, estamos haciendo uso de este tipo de lenguaje para obtener datos, insertar, actualizar desde formularios y demás. ¿Listo? Entender muy bien esta parte, el DDL y el DML. Y ahora vamos con el tercero, Data Control Language o DCL, lenguaje de control de datos. Se utiliza para controlar el acceso a los datos de la base de datos. Sí, aquí lo que se encarga el DSL, el Data Control Language, es de yo poder definir a nivel de base de datos los permisos que tiene un usuario, qué puede hacer, qué no puede hacer, los distintos niveles de roles o accesos que tiene. Se utilizan algunos de los comandos utilizados en el DSL, sería el grant, permite asignar permisos sobre el objeto de la base de datos, revoke para quitar los permisos. ¿Sí? Listo, entonces ya tenemos 3, DDL, DML y DCL. Vamos con el siguiente, no tan conocido pero sí muy utilizado también, el TCL, el Transaction Control Language, lenguaje de control de transacciones. Se usa para manejar las transacciones de datos. Algunos de los comandos son el commit, que finaliza la transacción y realiza los cambios hechos durante la transacción. Rollback, rechaza la transacción y no aplica cambios volviendo al estado anterior. ¿Sí? Tenemos un capítulo completo dedicado a las transacciones porque son algo fundamental dentro del trabajo con bases de datos y el desarrollo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque las transacciones a veces, para definirla, de las características más importantes
cuando yo hago, por ejemplo, una inserción en una base de datos, digamos a nivel de un banco, y por alguna razón mientras estaban insertando 1000 registros, hubo una caída de conexión de la red de internet, entonces no se procesó, esa transacción no va a ir desde su inicio hacia su destino, sino que quedó en la mitad. Entonces en un banco estas cosas no pueden pasar porque puede haber una pérdida de data ahí, una pérdida de datos importante porque estamos trabajando con dinero, con finanzas y todo eso. Entonces siempre debe haber una forma de que la transacción tenga que llegar allá y si no llega al punto final donde debe estar, pues entonces que se reverse y quede donde estaba, ¿sí? Si yo no trabajo, si yo trabajo con SQL normal, no usando transacciones, este error puede pasar, ¿sí? Pero si yo utilizo transacciones, ya con esto corrijo este error, puesto que las transacciones se encargan de esto, ¿sí? De asegurarse de que llegue a su destino la operación y si no, que se reverse y vuelva a su estado de origen. En ese caso no habría pérdida de información. Entonces, este es el TCL. Vamos a tener un capítulo, vuelvo y lo repito, dedicado a las transacciones en MySQL MariaDB. Una base de datos permite realizar operaciones sobre los datos de lectura, filtrado, ordenamiento, condicionamiento, entre otros. Ejemplo, yo tengo estos datos y yo puedo, por ejemplo, sobre esa tabla decir, quiero traer la información del usuario cuyo ID es 3. Entonces, en este caso me traería, si es solo el nombre, o me está diciendo toda la información, entonces sería toda la información, entonces me traería Alejandro, apellido Castro, teléfono 321-2114, alejo.cas@hotmail.com, ¿sí? Traer la información nombre y apellido, me están indicando solo nombre y apellido de los usuarios que tenga correo de Gmail. Entonces, en este caso, me traería, ¿quiénes tienen correo de Gmail? Sería el primero y el cuarto. Entonces me traería, como me pide solo los datos de nombre y apellidos, John Pérez y Marcela Yepes, ¿sí? Porque son los únicos que tienen correo @gmail. Traer información del usuario cuyo nombre contenga solo 3 letras, ¿sí? Entonces me va a buscar, hay operaciones que yo puedo realizar, eso lo vamos a ver todo más adelante, digamos que aquí es de manera introductoria, para yo saber la longitud de caracteres, por ejemplo, que tiene el nombre de un usuario. En este caso me traería a John, porque es el único que tiene solo 3 letras en el nombre. ¿Listo? Traer información de teléfono e email del usuario cuyo nombre sea Marcela y apellido sea Yepes. Entonces me están indicando que el nombre tiene que coincidir exactamente con Marcela y apellidos que sea Yepes. En este caso me traería el cuarto registro, ¿sí? Si yo dijera cuyo nombre sea Marcela y apellido sea Castro, no me va a traer ningún resultado porque no existe un usuario que tenga nombre Marcela y apellidos Castro. Entonces todas estas operaciones y muchísimas más, aquí están a modo de ejemplo, las puedo realizar o me debería permitir una base de datos realizar este tipo de operaciones. Vamos a continuar. ¿Qué es SQL? SQL por sus siglas en inglés significa Structured Query Language, en español lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como realizar cambios en ellas, ¿sí? Aquí no vamos a entrar en detalle sobre el álgebra relacional, es lo que está detrás de SQL, así funciona, pero sí que vamos a hacer un máster, un curso bien completo acerca de SQL para que ustedes puedan trabajar de manera práctica a nivel empresarial o por su cuenta, como freelance también en el desarrollo de bases de datos, administración de bases de datos. Lenguaje tanto de definición como de manipulación de datos. O sea, SQL tiene las dos, pues ya lo habíamos mencionado, es de definición porque puede utilizar el DDL para crear y todo eso, como para manipular con el DML. Realiza operaciones de lectura, creación, actualización y borrado. Todo esto lo puedo realizar sobre una base de datos SQL. Modelos de bases de datos más conocidos. Algunos de los modelos de base de datos más conocidos relacionales son Postgres, SQL, MySQL, Oracle, SQL Server, bueno, existen muchos. Aquí vamos a trabajar con MySQL, MariaDB. Este dilema entre MySQL y MariaDB, cuando lo mencione, no se confundan, voy a tener un capítulo donde les explico qué es realmente, porque MariaDB es MySQL, es lo mismo, simplemente que de más rendimiento.
Y les voy a explicar qué fue lo que sucedió, por qué se utiliza hoy en día MariaDB, no tanto MySQL. Bases de datos orientadas a objetos. Es un sistema de administración de bases de datos relacionales de objetos o RDBMS. Bases de datos, aquí bases de datos relacional de objetos o RD. Es un sistema de administración de bases de datos relacionales de objetos o RDBMS. Bases de datos distribuidas. Bases de datos no SQL, muy importante también, por eso está aquí resaltada, porque aquí vamos a trabajar con la primera opción, nos vamos a enfocar en bases de datos relacionales que son Postgres, MySQL, Oracle, vamos a utilizar MySQL, MariaDB, pero a día de hoy existen otras bases de datos que no son relacionales, bases de datos no SQL, y algunas de las más conocidas o populares son Firebase, MongoDB, ¿sí? Esa parte no la vamos a cobijar aquí nos vamos a enfocar en las bases de datos relacionales. Bases de datos jerárquicas, otro tipo de bases de datos, Hierarchical Database. Bases de datos multimedia, hay bases de datos exclusivamente para trabajar con todo lo que son archivos multimedia como imágenes, audio, video, etc. Y existen otras, pero como les digo, aquí nos vamos a enfocar en la primera, bases de datos relacionales y MySQL, MariaDB. Muy bien, hemos terminado esta parte de introducción, vamos a continuar en el próximo video. ¿Quiénes usan bases de datos? Las bases de datos están detrás de todas las aplicaciones, sean de tipo relacionales, no SQL, pero prácticamente cualquier tipo de aplicación que ustedes vean en el navegador, desde su dispositivo móvil, utiliza base de datos, la gran mayoría de ellas, y algunas de las empresas que utilizan base de datos, para que entendamos la importancia. Las bases de datos son usadas por muchas empresas y sistemas alrededor del mundo, como YouTube usa su base de datos, PayPal, LinkedIn, Facebook, eBay, Twitter, Cisco, Verizon, Uber, Tesla, Netflix, GitHub, Walmart, Booking.com, Zappos.com, Bank of America, y prácticamente muchas empresas y negocios necesitan de las bases de datos para el correcto funcionamiento de las aplicaciones de su negocio y para poder administrar todo lo que son la facturación, los empleados, la nómina, los productos, los servicios, todo, ¿sí? Entonces, para que entendamos la importancia de aprender a usar bases de datos si es que trabajamos en alguna de las áreas de TI en nuestra empresa o a nivel freelance también. Vamos a explicar aquí sobre SQL, MySQL. Hay personas que utilizan SQL Server, por ejemplo, de Microsoft en una empresa y llaman SQL al motor o al proveedor de base de datos. Sí, está bien, se llama SQL Server. Lo que quiero es explicar por qué a veces hay una confusión. SQL es MySQL, SQL también es SQL Microsoft SQL Server. También SQL también es Oracle, SQL también es Postgres, porque todas se basan en SQL. Quiero explicar bien esto para que quede bien claro antes de iniciar el curso. SQL MySQL, que es en el que nos vamos a enfocar en este. SQL MySQL, vamos a explicar sobre este tema que a veces puede generar cierta confusión. Lo primero es entender correctamente qué es SQL. SQL es un lenguaje usado para interactuar con nuestras bases de datos. Ejemplos: encontrar todos los usuarios, traer los productos de la categoría zapatos, por ejemplo, encontrar los usuarios que tengan entre 20 y 30 años, crear un nuevo usuario, actualizar el nombre de un usuario, borrar el usuario que tiene el ID 4. Todas estas operaciones nos las debería permitir SQL, pero SQL es, digamos, de manera genérica el lenguaje. Aquí no estoy especificando si es un proveedor, si es MySQL, si es Postgres, no, nos estamos enfocando en SQL. Pero cada uno de estos proveedores usa SQL internamente, ¿sí? Nótese que aquí no estamos indicando ningún proveedor de base de datos, porque SQL es el lenguaje general para realizar este proceso, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Encontrar todos los usuarios. Select asterisco from usuarios. Ejemplo 2. Encontrar todos los usuarios mayores de 18 años. Lo que está en amarillo es como la sintaxis como se escribiría para poder obtener estos usuarios mayores de 18 años. Sería un select asterisco from la tabla usuarios, where le estoy condicionando donde la edad sea mayor o igual a 18, mayor o igual para que incluya el 18. Cuando trabajamos con MySQL estamos escribiendo SQL, ¿sí?
O sea, nosotros podemos llamar SQL a muchas cosas, pero realmente debemos entender que la gran mayoría del lenguaje de proveedores de base de datos relacionales utilizan SQL, ¿sí? Voy acá y vamos a ver bases de datos relacionales. Está MySQL, está SQLite, está Oracle, está PostgreSQL, está SQL Server, que es el de Microsoft, ¿sí? Pero todos, absolutamente todos estos proveedores de base de datos que son de diferentes empresas, todos, sin excepción, usan SQL, ¿sí? Eso es lo que quiero entender, porque pasa que a veces mucho en las empresas trabajan con SQL Server, porque es el motor que tiene licenciado o alguna cosa, entonces uno llega y le dicen, usted trabaja con SQL, y uno asumiría que es un SQL especial o es en un SQL diferente. No, lo que pasa es que muchos desarrolladores acostumbran a llamar a SQL Server, el de Microsoft, que se llama SQL Server, le quitan el server y le dicen SQL. Es como si estuvieran manejando el SQL nativo. No, no existe como tal. Existen estos motores de bases de datos, ¿sí? Pero todos usan SQL. En pocas palabras, cuando yo uso MySQL estoy usando SQL. Cuando yo uso Oracle estoy usando SQL. Cuando yo uso Postgres estoy usando SQL. Cuando yo uso SQL Server estoy usando SQL. Ejemplo de MySQL y Postgres. Vamos a ver el primer ejemplo con MySQL, encontrar todos los usuarios mayores de 18 años. Ya lo dijimos. Select asterisco from la tabla de usuarios where, donde la edad sea mayor o igual a 18. Así se escribiría en MySQL, y si existieran usuarios mayores a 18 años, pues me traería los resultados, la lista de usuarios. Ahora, ¿cómo se haría esto en Postgres? Encontrar todos los usuarios mayores de 18 años. Select asterisco from la tabla de usuarios where edad mayor o igual a 18. ¿Encuentran alguna diferencia? Ninguna. Exactamente la misma sintaxis. Exactamente. Y sirve tanto la misma sintaxis para MySQL como para Postgres. Ambas motores de base de datos o proveedores de base de datos utilizan SQL internamente. Por eso son muy parecidas las consultas. Podemos comprobar que aunque son dos proveedores de bases de datos diferentes, se usa la misma sintaxis para realizar la consulta, ¿sí? Nota, y aquí quiero hacer esta salvedad, puede haber variaciones, pero como todos los proveedores de bases de datos mencionados usan internamente SQL, la sintaxis es parecida para muchos casos. Si aprendemos MySQL, y ojo a esta parte, si aprendemos MySQL es fácil dar el salto a otros proveedores que también sean pues bases de datos relacionales. Es fácil dar el salto a otros proveedores y aprender muy fácilmente, ya que son parecidos más no idénticos. Aquí hemos visto un ejemplo con la misma sintaxis, pero puede que haya algunos cambios, ¿sí? Pequeños, la gran mayoría, el 90% de las cosas, el 80% puede ser prácticamente lo mismo. Igual todos están basados en SQL, pero sí va a haber casos particulares donde van a haber diferencias en cómo se hace una consulta, por ejemplo, en Oracle, en Postgres, en MySQL, en SQL Server, pero prácticamente todos internamente usan, prácticamente no todos usan SQL Server. Entonces es bueno aprender, porque si usted aprende MySQL, eso le va a ayudar muchísimo para aprender otros proveedores de base de datos basados en bases de datos relacionales. Muy bien, vamos a dejar aquí, continuamos en el próximo video. Muchas gracias por ver el video, amigo, espero te haya servido. No olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com/render2web, y también en nuestras redes sociales en facebook.com/render2web y en twitter.com/render2web.